En el año 2004 tuvimos el privilegio de realizar un especial con Roberto Gómez Bolaños, una figura emblemática del entretenimiento en Hispanoamérica. Vamos a colocar este especial para que ustedes lo disfruten aquí en nuestro canal de YouTube a continuación. Adelante. El 21 de febrero de 1929 nació en la Ciudad de México una de las figuras de mayor prominencia del arte popular latinoamericano. Escritor, publicista, dibujante, compositor de música y letras, actor, director y productor. Un hombre fuera de serie llamado Roberto Gómez Bolaños, conocido por todos como Chespirito. Creador de personajes tan conocidos y queridos como el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Doctor Chapatín, el Chompiras, Chaparrón Bonaparte, entre otros. Más de 45 años como escritor le hacen merecedor del reconocimiento mundial. Con más de 60.000 cuartillas escritas, hacen un equivalente de más de 2.400.000 líneas, con un aproximado de 168 millones de letras plasmadas en papel. Esta sorprendente y extraordinaria vida la conoceremos a mayor profundidad en esta entrevista para la historia. Bien, mis amigos, para nosotros es un verdadero placer, un verdadero honor recibir en nuestro programa a dos figuras primerísimas del humor de Latinoamérica. Nos acompaña el señor Roberto Gómez Bolaños y su señora esposa, Florinda Mesa. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. Muy bien, tradicionalmente la República Dominicana y parte de Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, ha recibido por muchos años el trabajo que ustedes han venido desarrollando, y con motivo a la celebración de los premios Casandra vienen ustedes aquí al país, y qué bueno recibirle y tener en nuestro programa. Don Roberto, gracias por acompañarnos y por venir aquí a Santo Domingo y a este programa nuestro 9x9 Roberto. Gracias por la distinción que significa para nosotros algo tan importante como el Casandra y el recibimiento tan bonito. Nosotros lo agradecemos. Sí, muy el bien. Cariño de la gente además. Muy bien, qué interesante. Quisiéramos iniciar esta conversación explicándonos usted, don Roberto, cómo inicia usted su trabajo como escritor, sus primeros trabajos, si los recuerda bien, qué nos puede decir de esos trabajos, de sus primeros trabajos como escritor. Yo empecé en una agencia de publicidad como escritor. Bueno, lo llamaban en inglés scriptwriter, a mí no me gusta mucho, prefiero escritor. Sí. Y escribía yo de todo, para radio y televisión, para la prensa, para anuncios en las carreteras. Y escribía lo mismo la parte comercial de algún programa que la parte artística. Esa la empecé un poco después, pero creo que me fui consolidando en ese renglón. Jingles, bueno, canciones para los comerciales, música para los comerciales también, frases que tuvieran golpes dramáticos para los comerciales. Pero lo más sorprendente, el golpe dramático viene ahora, cuando digas hace cuánto, como 48 o 50 años, ¿no? Hace 50 años. Lo último no ahí. No. Que el golpe dramático viene cuando digas hace cuánto tiempo. ¿Ayer? Ayer. De ayer, más o menos. No, hace muchos años. Sí. De hecho, en México la televisión tenía 4 o 5 años de apenas. Muy bien. Y hablando de la televisión, ¿cómo llega Roberto Gómez Bolaños a la televisión? Ahí mismo en la agencia de publicidad empecé a escribir la parte artística, sobre todo cuando se trataba de algo en el renglón humorístico, a comediantes de radio y televisión. Y pues empezaron a gustar mucho los guiones que yo hacía, al grado de que un programa que tenía en radio de 15 minutos se alargó a 30 minutos y luego pasó a la televisión y después muy pronto subió al primer lugar de rating y eso me dio un prestigio que me ayudó mucho. Después empecé a escribir otro, aquel programa se llamaba Cómicos y Canciones, luego el estudio de Pedro Vargas, nuestro gran cantante de hace tiempo, y tuve la fortuna de que esos dos programas, escritos los dos por mí, disputaban primero y segundo lugar de rating. Estaban simultáneamente, o sea, en uno pasaba un día de la semana, otro día de la semana.
Ok, y entonces se disputaban los primeros lugares de audiencia. Sí. Y yo pensaba ser toda mi vida únicamente escritor, porque además... Pero un día se dio cuenta que era símbolo sexual. ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento se da usted cuenta que era símbolo sexual, don Roberto? No, era publicidad de Sofía Loren, nomás, pero no. Ok. No, híjole. Pero nunca pensó ciertamente usted entrar a actuar en la televisión. Actuar no. No. Y yo, en mi primera actuación, Ujú. ya así profesional y todo, fue muy grande, a los 29 años. Pero cuéntales tu primera actuación. ¿Cómo fue su primera actuación, don No, Roberto? la primera no profesional, amateur. ¿Cuál otra? La ¿Cuál amateur. del boxeo? Ah, sí, boxeando hice mi primera. Su primera actuación. A mí me gustaba el boxeo, cosa que ahora no me gusta, ¿Por qué no le gusta el boxeo ahora y antes le gustaba? porque es muy cruel. De joven no se da uno cuenta. Ok. Pero el objetivo Ujú. del deporte es maltratar lo más posible a otro ser humano. Destrozar a otro. No puede uno hacerse tonto, ese es el objetivo, tal cual. En las carreras de caballos dicen que son más peligrosas, o las de automóviles, pero el objetivo es llegar antes, Muy bien. y en el boxeo es lastimar. Pero entonces yo había salido campeón en la preparatoria, y yo me sentía el amo del mundo. No pensé que no había nadie de mi peso y mi estatura, o de mi peso, que me pudiera ganar, y me metí a los Guantes de Oro, que es el torneo aficionado más importante de México. Y hubo una pelea en que, ay, mamá, ¿Qué pasó en esa pelea? era el peor de los contrincantes con los que me había yo enfrentado. Había ganado 2 peleas. Y esta la gané también por default, porque no fue mi rival, Ok. pero me subieron con otro Ujú. a una exhibición para cubrir el El espectáculo. espectáculo, digamos. Y era muy malo, pero él trabajaba de sparring de boxeadores profesionales, entonces aguantaba todo, y yo le daba los mejores golpes y no Sí, lo movía. son Y él me dio cosas. uno y Y ya. me tiró, no me noqueó. Y ahí es donde dice Florinda, y es cierto, hice mi primera actuación, porque yo dije, me levanto y este cuate me mata. Ok, entonces se quedó ahí. No, fingió que no podía pararse. Sí, no, y me agarraba yo de la cuerda así, y me soltaba, hice una actuación dramática muy bonita, me salió bien, y yo oía que el referee contaba así: 1, 2, así lo oía, y yo, chale, ya Avance, rápido, avance. hasta que contó 10 y me sacaron. Fue una bonita Bueno, actuación, y qué nunca bien, regresé. Qué bien. Remontándolo entonces a la televisión y a su época de inicio, ¿quién influye inicialmente en sus guiones? ¿Hubo alguien que influía en la línea de sus guiones o era única y exclusivamente del ingenio de Roberto Gómez Bolaños? Ay, gracias. Bueno, no había una guía, entre otras cosas porque no existía. Había la de Estados Unidos, que no nos llegaba, al menos en ese tiempo no llegaba. Porque no había televisión, no había el intercambio televisivo que hay ahora. Era todavía la televisión en Inicios de la directo, sí, inicios de la televisión. Era en no había video. Muy bien. Hasta después fue llegando, y después sí, tiene uno la influencia de todo mundo, de todos los comediantes del Pero mundo. digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine, entre El Gordo y el Flaco, Buster Bueno, Keaton, sí, o cosas así. la gente de cine... De más bien del cine. Ok. Más Muy que bien. de la televisión. Para mí El Gordo y el Porque él es de Flaco los eran- hacedores de la televisión. Digamos que cuando él empezó en televisión en México, la televisión en Estados Unidos llevaba 8 años de existir. Ok. Tampoco era... Ok, no era o sea, nada somos extraordinario. viejitos, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. No. Bueno, entonces quisiéramos saber el primer personaje de Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuál fue y las características de ese personaje? Bueno, el primero que hice fue una casualidad, era el doctor Chapatín, pero no se llamaba así. Yo había escrito un programa piloto para un cliente y había un viejito y no fue el actor que tenía que hacerlo. Entonces me dijeron, pues hazlo tú. Bueno, ahí me pusieron una peluca, etcétera. Lo hice
el personaje moría en el primer capítulo. Y el patrocinador dijo, sí, lo compro el programa, pero resuciten al viejito. Y yo decía, ¿por qué? Si la línea pide que se muera. No, pero lo hizo muy bien. Y no sabían que era yo. Y dije, qué bueno, O sea, no sabían que el escritor era el que estaba... Entonces ya lo iba yo a hacer, pero no se hizo el programa porque la estrella era una actriz que sigue en México, cubana, excelente, Kipi Casado, y se puso muy enferma por un embarazo. Pues entonces primero, no se hizo. Primero que nada cometió el común error de embarazarse. Pero pues es cosa, quién sabe, ¿no? Entonces no se hizo y guardé el personaje hasta que mucho después, en una rutina cómica que hacía yo, ya con algunos de los que luego serían mis compañeros, Rubén Aguirre y Ramón Valdés, La Mesa Cuadrada, una supuesta mesa de interrogatorios y respuestas humorísticas, y ahí hacía yo al doctor Chapatín. Muy bien. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso un director de cine. Entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí. Les gustó mucho y me elogiaron, me alabaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño. Y de ahí viene entonces Chespirito. Como diminutivo, Shakespearito. Primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespearito. Okay. Yo lo castellanicé más, Chespirito, y ese quedó el hombre. Pero no hay un personaje. Bueno, lo que pasa es que hemos visto aquí en la televisión que usted en algunos entremeses que pasaban se llamaba Chespirito. Viene sí. Chespirito, y creíamos que entonces era un personaje, pero no. Además, como... el programa se llamaba Chespirito. Cuando era de una hora, o siempre que fue de una hora, el programa se llamaba Chespirito y estaba compuesto por varias cápsulas, varios sketches. Okay. El Chavo, el Chapulín, el Doctor Chapatín, los Caquitos, los Chifladitos, o personajes históricos, o el Gordo y el Flaco, o imitaciones, en fin, pero el programa se llamaba Chespirito, porque okay. Es su seudónimo, es tu seudónimo, sí, ¿no? E inclusive podría ser una comparación, digamos, con Cantinflas. Él era Cantinflas, aunque en cada película se llamara de manera diferente, pero el actor era... Okay. Era entonces, el caso aquí es lo mismo, o sea, sí. Usted es Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Muy bien, queremos saber, la audiencia quiere saber, cómo fueron llegando una serie de personajes que durante muchos años le acompañó a usted en sus programas. Por ejemplo, ¿cómo llega Ramón Valdés a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? Yo había hecho una película, había trabajado en una película donde él y yo hacíamos unos papelitos pequeños. La película, el estelar, era Mauricio Garcés, era un gángster, y en humorismo todo, y Ramón y yo éramos 2 de los 4 ayudantes del gángster. Cómplices. Y a mí me mató de risa Ramón. Tanto con lo que hacía adentro como afuera. A mí casi podría decir que es mi cómico favorito, Ramón Valdés. Por encima de su hermano Tintán y de ¿Y Tintán? Sí. Me mató de risa. A mí también me parece. Entonces, cuando tuve mi programa, La Mesa Cuadrada, esa de la que hablaba yo, inmediatamente lo llamé y no me... Así llega él. Muy bien, Carlos Villagrán. ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? A él, en orden, primero tenía yo a otro. Primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Sí. Sí. Muy bien, ¿cómo llega? Él me lo presenta el esposo de Kipi Casado, que era mi ángel protector, porque me tenía una fe enorme, me abría puertas, y él llegaba a la capital desde Monterrey, y ya nos había hablado a mí de él y a él de mí. Entonces ahí empezamos a platicar y hicimos algunas pruebas inclusive, y luego cuando La Mesa Cuadrada también lo llamé a él. Después tuvo tanto éxito esa Mesa Cuadrada que nos dieron un programa exclusivo. Éramos Ramón, Rubén y yo. Luego entró María Antonieta a leer las cartas, María Antonieta de las Nieves, a leer las cartas que mandaba el público.
nos dieron el programa que ya se empezó a llamar Chespirito, y en una fiesta particular en casa de Rubén, hicieron Rubén y Carlos Villagrán un sketchito que hacían en un programa que yo no veía nunca. Sí, pero ¿cómo llega Carlos Villagrán? ¿Él conocía a Rubén? A Rubén Aguirre. Okay. Y hacía un programa con él, y entonces hicieron una rutina, no me acuerdo, pero hablaba él con los cachetes inflados, a mí me dio mucha risa. Y había yo empezado a hacer el Chavo. Pero pero entonces no, porque yo no entré con el Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero... O sea, él no entró para el Chavo, él entró desde antes. Carlos Villagrán entró prácticamente... Porque yo entré en el 71 y todavía no existía el Chavo, y lo primero que yo hice cuando entré no fue el Chavo, fueron sketches y programas del Chapulín Colorado. Había yo hecho ya muchas otras cosas, y estaba Florinda, muy bien, estaba Ramón, estaba Rubén, y no más, ¿verdad? Okay, entonces, después entró Angelines y después entró Edgar. Ok, a eso iba. Sí, pero a él lo vi haciendo eso. Ok, entonces Angelines entra luego. Poquito después. Entonces, después viene Edgar Vivar, ¿no? Sí. Digamos que el último en entrar de la vieja guardia fue Edgar Vivar. El último. Después entró el Chato Padilla, que hacía Jaimito el cartero, sí. Pero fue bastante tiempo después. Ok. Muy bien. ¿Cómo surge el Chapulín Colorado? Yo, antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo el Chapulín Colorado. Había una pequeñita diferencia que era, digamos, el apellido. Yo le había puesto el Chapulín Justiciero. Le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica fueron mayas y payasitos esos rojos, ¿no? Había rojos, negros, blancos y azules. Estamos hablando de una época donde la ropa de danza ni siquiera tenía tanto colorido. Vamos, hasta el teatro era en blanco y negro. El blanco pues, es muy problemático en la televisión, el negro es fúnebre, el azul... aunque se puede usar cualquier color para discriminarlo y hacer... Es que habla del chroma key. Los trucos, sí, para hacer los trucos del chroma key, el usual en México era el azul. Y entonces quedó el rojo, y dije, bueno, si le pongo Chapulín Colorado ya se justifica el color del uniforme. Pero lo interesante de esto fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes. Antes de que yo pensara ser actor, De hecho, a todos los comediantes que había, y nadie lo quiso. Todos los rechazaron. ¿Y qué decían? Me decían, no, eso a mí no me gusta, no parece interesante. No le encontraron la vis cómica a los tontos. Nadie quiso hacerlo. A los tontos. Y yo después dije, bendito sea Dios, porque cuando tuve yo la oportunidad de hacerlo, y me abrió las puertas de todo. Al segundo programa, la gente y en la calle ya me veían y me decían, no contaban con mi astucia. Al segundo programa, la segunda semana. El Chapulín Colorado le abrió las puertas a la televisión mexicana. Porque puede antes decir que las telenovelas se vendieron primero los programas del Chapulín Colorado en Latinoamérica. Aún antes de las telenovelas. Por eso digo, cuando me refiero a los comediantes, digo los tontos, porque inclusive los Simpson hablan y parodian al Chapulín Colorado. Bueno, qué bien. ¿Y el Chavo del Ocho? ¿Cómo surge el Chavo del Ocho? Ese fue y todo eso. lo contrario. Mucho después, producto de la Yo hacía un sketch con Rubén Aguirre que luego repetí. Los Chifladitos, Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. Pero había durado no sé cuántos programas y me dijo Roberto, me hacen una oferta del Canal 2, que era el supercanal. La competencia. Sigue siendo el supercanal, pero nosotros estábamos en Canal 8, que era empezando. Y le dije, bueno, adelante, si es una oportunidad buena para ti, y las puertas estarían abiertas el día que quieras regresar. Se fue y no podía yo sustituirlo a él. Un personaje de esos no se puede sustituir. Tenía yo que sustituir el sketch completo. Y había yo hecho una cosita con Ramón Valdés de un niño pobre y un vendedor de globos en un parque público. Y se había reído la gente, entonces dije, voy a hacer otra cosa de esta otra vez.
Y lo hice 3, 4 semanas. Y después de eso pensé, lo voy a dejar ya como personaje. Hasta entonces le puse el nombre de Chavo. Bueno, mi personaje pasó muchos programas sin llamarse, Sí. sin nombrarse. Y él necesitaba que el personaje tuviera un nombre que sonara a Gran Prosapia, Avenida Menos. Y le puso mi nombre. Y me fastidió para siempre. Claro. Porque ahora me Florinda. dicen vieja Pero- chancluda. Ay. Pero además Llega chancluda. no estuvo previsto nada. No, fue No, producto nada. de la Y necesidad. eso fue gustando mucho. Entró luego la Chilindrina como hija de Ramón Valdés, De don Ramón. de don Ramón. Después entró... Angelines. Sí, Sí, Angelines. Angelines como la bruja del 71. La bruja del 71. Porque acuérdate que sí. fue... Luego entró, sí, hasta el 72 ya que empezó. Fue en el 72. Ya en 71 ya estaba Florinda. Yo entré desde el 71. A mí ya en el 72 me tocó hacer de pronto... Es que estamos hablando de la prehistoria.